生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 671 al 675. Están empezando a atacar el escudo principal. La voz ligeramente aguda del profesor Flitwick provino con urgencia desde la puerta. E inmediatamente, las campanas de alarma instaladas en todo el castillo sonaron estridentemente, casi simultáneamente. Todo el personal de defensa, a sus posiciones. La voz de la profesora McGonagall, amplificada por la magia, resonó por todo el castillo. Protejan sus nodos, no entren en pánico. Los estudiantes comenzaron a correr más rápido, sus pasos se mezclaban con las órdenes de los profesores y el estruendo cada vez más frecuente en la distancia. La tensa atmósfera alcanzó rápidamente su punto álgido. Fuera del castillo, los árboles del bosque prohibido se desplomaban en racimos bajo la acción de algún tipo de fuerza. Bajo el resplandor carmesí, innumerables figuras de distintos tamaños se abalanzaban como una marea, encabezadas por un grupo de duendes de ojos rojos y armaduras andrajosas, mezclados con gigantescos trolls acorazados, y tras ellos, magos de movimientos rígidos delineados en una niebla negra. Rugieron mientras cargaban, sus gritos de batalla desgarradores y pasos pesados, el sonido de las armas chocando, formando una ola trepidante, golpeando violentamente el escudo protector translúcido que rodeaba el castillo de Hogwarts. Aunque aparentemente preparados, esta ofensiva inicial claramente superó las expectativas de todos. Mantén tu posición. El profesor Flitwick se mantenía erguido en el patio, blandiendo su varita mágica tan rápido que casi se convertía en una mancha borrosa, esforzándose por mantener en funcionamiento la magia defensiva, mientras otros profesores y estudiantes hacían lo posible por canalizar corrientes de poder mágico hacia el sistema de defensa, pero había demasiados enemigos, con oleada tras oleada de ataques que no daban señales de cesar. Con el paso del tiempo, las ondulaciones en el escudo se hicieron más numerosas y densas, e incluso comenzaron a aparecer pequeñas grietas en algunos lugares. A diferencia de los magos elegantes, estos duendes y trolls no caerían en la trampa del duelo. Usarían cualquier cosa que fuera lo suficientemente resistente: cuchillas, hachas, martillos para su ataque. No podrán resistir mucho más. Tras observar durante apenas medio minuto, Harry llegó a una conclusión clara. Se volvió hacia Lupin y le dijo: «Tenemos que ayudar, profesor, no quedarnos aquí parados mirando». «Pero, ¿cómo puedo ayudar?». Lupin frunció el ceño, con los dedos sobre el cinturón y un tono algo ansioso. «Lo que es necesario para ustedes ahora es protegerse, todavía son estudiantes, pero incluso si nos quedamos aquí, una vez que esos monstruos ataquen, la muerte será inevitable». Esta vez, fue Malfoy quien replicó a Lupin. «¿Lograste decir algo tan profundo?». Ron se pellizcó las mejillas, confirmando por 13ª vez ese día que no estaba soñando. «De lo contrario, no estaría aquí, Weasley. Si esos duendes no pueden callarte la boca, no me importará ayudarlos». Malfoy habló instintivamente, pero cuando se dio cuenta de que era Ron quien le había hablado, su respuesta sincera se convirtió instantáneamente en burla. ¿No dijo Hermione que ella y Neville estaban preparando algo? ¿Qué exactamente? Harry se aferró a la barandilla, sus ojos verdes escudriñaron rápidamente hacia abajo, pero antes de que terminara de hablar, se produjo un cambio repentino. Uno a uno, tentáculos venenosos, si es que aún se les podía llamar tentáculos venenosos, esos zarcillos más gruesos que las patas de un troll, emergieron repentinamente del borde del escudo defensivo, atravesando en un instante a docenas de goblins y trolls. Luego, se extendieron rápidamente, se agruparon, y de los zarcillos de color verde oscuro brotaron afiladas espinas. El verde comenzó a contrarrestar el rojo.
Estas pequeñas y adorables criaturas, con runas azules que brillaban en sus cuerpos, se extendieron rápidamente en 4 direcciones, como dragones subterráneos, derribando a los goblins que llegaban al borde del lago negro y, de paso, chocando las 5 con el calamar gigante que emergió y estaba lanzando a los goblins como locos. Buen trabajo. Ron instintivamente aplaudió y gritó con fuerza, pero al instante siguiente, su expresión cambió drásticamente en medio del temblor. Porque esta vez, una criatura enorme surgió del campamento de los goblins, un dragón de huesos envuelto en humo negro rugió mientras ascendía, desatando un aliento preparado con antelación, dirigido sin dudarlo a esos tentáculos venenosos Promax que se desataban salvajemente, sin mostrar intención alguna de evitar el fuego amigo, y esos tentáculos no eran más que plantas ordinarias mejoradas con encantamientos. Al ver cómo sus amados pequeños se reducían a cenizas, Neville respiró hondo, lleno de dolor. Entonces sacó de su bolsillo la 32ª bolsa de semillas. ¿Cuántas bolsas preparaste exactamente? A su lado, Hermione, que se apresuraba a grabar más runas mágicas potenciadoras en aquellos tentáculos venenosos, parpadeó y no pudo evitar preguntar. No muchos. ¿Cuántos son no muchos? 200 o 300. No he contado mucho desde el año pasado, o no habría podido hacer otra cosa cada día. En el cielo, mientras observaba cómo los tentáculos venenosos volvían a desatar su furia, los párpados de Lanlock se crisparon incontrolablemente. ¿Acaso no tenía idea de que Hogwarts contaba con esta medida de defensa? Si lo hubiera revelado antes, su perforadora tal vez no habría podido penetrar el subsuelo de Hogwarts. Pero... Lanlock apartó la mirada del suelo y la volvió a posar en el castillo cercano. Si lograba destruir aquel artefacto, esos malditos magos podrían tener más tentáculos venenosos, y no importaría. Su mirada se dirigió más allá del castillo, hacia un punto distante, asintiendo levemente. Rugido, su boca comenzó a acumular aliento de dragón, un aliento negro rojizo acompañado por el gruñido grave del dragón de fuego. Espera, es un dragón de huesos y ni siquiera tiene órganos vocales, y no está tan acostumbrado, entonces ¿por qué imitar un gruñido? Rugido. Esta vez, el rugido casi sonó justo al lado, el espacio se abrió repentinamente y un dragón de fuego rugiente irrumpió a través de la abertura, estrellándose ferozmente contra su cuerpo. Las 4 garras de Norbert sujetaron firmemente el torso del dragón de hueso, una cantidad suficiente de aliento de combustión cayó inesperadamente sobre su cabeza, y el dragón de hueso ni siquiera pudo reaccionar antes de retirarse rápidamente como un montón de cenizas. ¡Ay! Justo cuando Norbert lanzó el ataque sorpresa, un rayo de luz de luna pura cayó repentinamente del cielo, provocando que todos en el castillo que acababan de terminar de almorzar miraran hacia arriba confundidos. Solo para ver emerger del vacío un ejército fuertemente blindado, y junto al lago negro, varios portales se alzaron simultáneamente, silenciosas estatuas blindadas atravesando el agua, estableciendo rápidamente una línea de defensa que alivió la presión sobre todos dentro de Hogwarts, e incluso Dumbledore y Grindelwald, que acababan de acercarse a la puerta, respiraron aliviados. Lo sabía, ese pequeño bribón definitivamente tenía un plan B. Espera un momento. Grindelwald acababa de relajarse, pero instintivamente volvió a taparse la boca. ¿Qué pasa? Mirando a su amigo con inexplicable confusión, Dumbledore preguntó algo perplejo. Según la teoría de William, cuando alguien como yo hace un comentario relajado, suele significar que se avecina otro giro inesperado, como para confirmar la teoría del anciano, antes incluso de que terminara de hablar, un estruendo resonó repentinamente bajo el castillo. Al instante siguiente, el escudo protector sostenido por los alumnos y profesores de Hogwarts se hizo añicos abruptamente, y la cortina de luz dispersa cayó como copos de plata. Su objetivo es, la bóveda secreta. Los ojos de Grindelwald se abrieron de par en par al darse cuenta de esto. En el momento en que el escudo protector se hizo añicos, el tiempo pareció congelarse por un instante. Fragmentos plateados y brillantes cayeron como el colapso del cielo, como el advenimiento del apocalipsis. Al instante siguiente, el ejército carmesí que avanzaba hacia el bosque prohibido lanzó un rugido atronador, mezclado con furia.
Sin la barrera exterior, la nauseabunda ola de sangre y hedor bestial se estrelló contra el patio de Hogwarts, provocando que los rostros de muchos estudiantes y profesores que estaban en primera línea palidecieran contra su voluntad. El cielo se está cayendo. ¿Cómo es posible? Eso lo sostenían los profesores en conjunto. Los murmullos de pánico se extendieron rápidamente entre los estudiantes. La moral, que acababa de verse reforzada por la llegada de los refuerzos, mostraba signos de flaqueza. Mantén la calma. En ese instante, la voz de la profesora McGonagall se alzó por encima del bullicio, con el rostro tenso y la varita mágica apuntando directamente al cielo. Una deslumbrante chispa roja se elevó, transformándose en un gigantesco grifo de Gryffindor. Esta era la señal de reunión de emergencia y defensa previamente acordada. Todos, retrocedan hacia el gran salón, formen formaciones defensivas como se practicó anteriormente. Rápido. Originalmente al frente manteniendo la formación, el profesor Flitwick ya se había retirado, flotando sobre todos, dirigiendo con precisión mientras lanzaba continuamente hechizos de armadura de hierro y maleficios de impedimento. Los amuletos eran lanzados hacia cada entrada del patio como si no costaran nada. Por supuesto, la llegada de refuerzos no podía pasar desapercibida. Estatuas de piedra con patrones mágicos, aparentemente ilimitadas, seguían saliendo del portal, protegiendo la orilla del lago negro. Acompañados por el cuerpo de hombres lobo acorazados, que patrullaba constantemente, los goblins y trolls que llegaban al patio seguían siendo escasos. Pero escasos cero, especialmente con un número base tan grande. Pronto, un duende manco con una ballesta saltó a la barandilla, observando a un pequeño mago de sexto año que, presa del pánico, se había perdido al ver el escudo protector destrozado. Intentaba blandir su varita mágica, pero el miedo le impedía lanzar cualquier hechizo dañino. El duende sonrió, dejando ver una boca llena de dientes amarillos rotos y una lengua flexible, y preparó una flecha. Justo cuando el muchacho pensaba que estaba a punto de convertirse en la primera víctima de la batalla, de repente, una túnica negra ondeante apareció a su lado. Vete atrás, Sutton, ese lobo es tan estúpido que te deja unirte a la clase avanzada de defensa contra las artes oscuras. La figura de Snape apareció como un fantasma, y al agitar su varita mágica, la lengua del duende fue arrancada violentamente de su boca por una fuerza descomunal, para luego ser enrollada alrededor de su cuello y atada con fuerza. Las palabras que salieron de su boca seguían siendo cortantes, y, por supuesto, tal vez tuvieran algo que ver con la bufanda roja que envolvía el cuello del pequeño mago. Acostumbrado a ser el blanco de las críticas, el estudiante de Gryffindor se levantó apresuradamente y retrocedió, pero antes de llegar a la esquina, se detuvo, echó un vistazo hacia atrás. Gracias por salvarme, profesor Snape, pareció dudar un momento antes de continuar, nunca más te llamaré espíritu murciélago, salir. Entiendo. Para cuando Snape se calmó y se dio la vuelta, vio a varias criaturas pequeñas armadas con hachas de guerra que se arrastraban hasta donde el duende se había colgado con su propia lengua. Estas criaturas de aspecto feroz le gruñeron a Snape como en una demostración, oscureciendo aún más su ya desagradable semblante. Esto es interminable, agitó su varita mágica, y llamas rojas brotaron de la punta, formando una gran serpiente de cabeza altiva frente a él. Abrió la boca y, tras un rugido silencioso, se deslizó hacia los duendes. Desde una perspectiva objetiva y justa, Severus Snape era probablemente uno de los pocos en la cima del castillo de Hogwarts en términos de poder de combate. Como antiguo ayudante del Señor Oscuro, en otra línea temporal, incluso había hecho dudar a Voldemort sobre si matarlo para hacerse con la varita de Sauco. La habilidad y la experiencia de Snape en combate eran sin duda excepcionales, pero al fin y al cabo, 2 puños no son rival para muchas manos. Sobre todo cuando, sin saberlo, las manos que rodeaban a Snape eran mucho más que 2. Al ver a los numerosos duendes bloqueando su retirada, y a las docenas que tenía delante, el rostro sombrío de Snape se ensombreció por completo. Se había puesto tontamente en semejante peligro. Incluso si no hubiera ido a salvar al chico antes, y Snape suspiró, apartando el pensamiento.
Sabía que, si hubiera sido hace 20 años, tal vez habría hecho la vista gorda, pero ahora, incluso ante una adversidad conocida, seguiría optando por intervenir, quizás simplemente avisando a Minerva con antelación, pero la situación era urgente entonces, probablemente no habría tenido tiempo y cuando se convirtió en una buena persona. Mientras observaba el hacha roja rozar su cabello, Snape rara vez se ponía a pensar. Desde la muerte definitiva de Voldemort, apenas había usado ese órgano. La noche en que murió el hombre que cambió su vida, sintió que su vida volvía a cambiar. Snape creía que vivía gracias al odio. Antes de eso, tal vez fue el amor u otras emociones caóticas, pero después de la muerte de Lily, supo con claridad que la única emoción que lo mantenía con vida era el odio hacia Voldemort. Porque Dumbledore dijo que volvería, porque Dumbledore dijo que atacaría al hijo de Lily, porque Dumbledore dijo que querer proteger a Harry significaba que no podía morir egoístamente y así pues, Snape vivió hasta ahora. La noche del año pasado, cuando despertó sobre la dura tierra del cementerio, viendo a William y Dumbledore discutiendo algo de espaldas al amanecer, observando cómo se desempolvaba la armadura con Harry cerca, y echando un vistazo a los cadáveres de los mortífagos a su alrededor, Snape lloró. No emitió ningún sonido, simplemente bajó la cabeza al suelo y derramó lágrimas. Su gran venganza se había consumado. Harry sobrevivió, sin más víboras acechando en las sombras que amenazaran su vida. Por lo tanto, ese verano, renunció a su cargo ante Dumbledore, expresando su deseo de ver el mundo, pero, como era de esperar, su solicitud fue rechazada. Dumbledore lo mantuvo bajo su tutela para supervisar el desarrollo de Harry. Si no fuera porque ese tipo tan molesto se unió al equipo de profesores, habría sido feliz. Pero pasó un año, Snape no encontró ningún sentido, se había convertido en alguien sin ataduras, sin otros intereses aparte de restar puntos a Gryffindor, la vida parecía haberlo perdido todo. Quizás este fue su final. Al ver el aura roja destrozada y disipándose en el aire a su alrededor, pero aún más duendes reuniéndose a pesar de las matanzas, contemplando esos rostros feroces, habiendo agotado su poder mágico hasta el punto de que incluso sus brazos estaban debilitados, Snape bajó repentinamente su mano derecha que aún agitaba, cerró los ojos, dejando de mirar el hacha que se dirigía directamente hacia su rostro. Harry Potter y como de costumbre, la voz de Snape alargó las últimas sílabas, murmurando el nombre con incredulidad y cierto alivio. Parecía que aún tenía una razón para seguir adelante. Harry, montado en la saeta de fuego, se lanzó en picado como un meteorito, y su increíble hechizo desarmador apartó con precisión el hacha que estaba a punto de golpear a Snape. Como estaba lo suficientemente alto, había visto la situación desde el principio, y al presenciar el peligro que corría Snape, la bondad genuina aplastó el prejuicio que había albergado durante años, y sin dudarlo invocó su escoba y voló hacia abajo. Entonces, más hechizos salieron disparados de su varita mágica: hechizo aturdidor, Expelliarmus, maldición de impedimento. Los duendes que rodeaban a Snape perdieron el equilibrio. Justo cuando Snape se sorprendió por la nueva destreza de Harry, la saeta de fuego en el cielo se detuvo abruptamente a baja altura, con Harry extendiendo su mano. ¡Sube! Snape no se estaba regodeando en la autocompasión. Bajo la mirada de esos ojos verdes, simplemente no pudo mantener su terquedad y orgullo. El hombre tomó la mano extendida de Harry y, aprovechando el impulso, se subió a la escoba. La saeta de fuego ascendió sin dudarlo, esquivando varias flechas de ballesta y rayos mágicos escarlata que venían desde abajo. «Agárrense fuerte». Harry gritó, maniobrando la saeta de fuego en una audaz maniobra evasiva sobre el patio, esquivando a una criatura voladora que se abalanzaba sobre ellos. Entonces se dio la vuelta, y la punta de su varita mágica lo redujo a polvo. «¿Cómo lo hiciste?». Snape apretó instintivamente la túnica de Harry. No le gustaba la sensación de volar, pero percibió que el chico que antes necesitaba protección parecía haberse vuelto capaz de valerse por sí mismo. Sus brazos fuertes y su firmeza al controlar la escoba no se parecían a los de un estudiante de quinto año de 15 años.
El viento rugía, el caótico campo de batalla que se extendía debajo era un torbellino de luces mágicas y niebla negro-roja, gritos, rugidos y explosiones que se mezclaban en el caos. Snape quiso preguntar, ¿cómo demonios estás aquí? ¿Acaso no es tu tarea permanecer en la torre y vigilar? Pero se contuvo, dándose cuenta de lo absurdo de la pregunta. Claramente, los Gryffindor nunca supieron lo que significaba permanecer en un lugar seguro. Cuando apareció la luna, el profesor Lupin gritó y saltó, Ron y Malfoy todavía están ahí arriba, Harry gritó por encima del caos mientras maniobraba la escoba por el aire entre ataques mágicos voladores y flechas de ballesta, casi como si pudiera leer la mente de Snape. Pero, acabo de verte rodeado, así que si estás bien, podrías echarme una mano. Sus palabras fueron interrumpidas por el ensordecedor rugido de un dragón. Los dos alzaron la vista y vieron a Norbert y a un dragón esquelético enfrascados en un combate que se había intensificado hasta alcanzar un estado feroz. En ese momento, Norbert tenía una herida en el costado, casi dejando la carne al descubierto, y la sangre del dragón caía a borbotones, pero sus ojos aún ardían con una feroz intención de batalla. Por supuesto, su oponente tampoco tenía buen aspecto. El dragón esquelético parecía más bien espectral, su otrora sólida estructura ahora se asemejaba a una proyección mágica, las llamas negras en las cuencas de sus ojos se habían reducido a dos cuentas de vidrio sin vida, que observaban ansiosamente al rugiente dragón de fuego. «Maldito seas si sigues haciéndote el muerto», Lanlow gritó lastimeramente hacia el suelo. Jamás esperó que este dragón de fuego fuera tan salvaje. No te quedarás con nada. Este grito venenoso claramente no era un monólogo interior. Porque justo cuando terminó de hablar, una sombra envuelta en una túnica negra apareció al borde del campo de batalla. Nada menos que Victor Rookwood. Comparado con la escena anterior, donde casi fue aniquilado por decenas de camiones, parecía haberse recuperado notablemente. Una niebla negra envolvía al hombre a pesar de que su rostro seguía pálido como la muerte, pero sus ojos grises estaban fijos en el dragón de fuego, herido pero imperturbable, que sobrevolaba el aire. Escuchó la llamada de Lanlow, cuyo tono amenazante le hizo fruncir el ceño, pero tras una breve vacilación, su mano marchita se balanceó bruscamente hacia atrás, y un chillido ronco, casi inhumano, surgió de su boca. En el siguiente instante, los restos de la facción serpiente de ceniza de fuego, dispersos por el campo de batalla, luchando contra el cuerpo de hombres lobo y las estatuas de piedra rúnica, se detuvieron repentinamente, como zombis que huelen carne fresca, resistiendo los ataques, convergiendo como marionetas hacia la posición de Victor. Eran casi un centenar, cada uno desprendiendo una aura extraña, con los ojos brillando en rojo. Bajo las órdenes de Victor, formaron rápidamente una formación, apuntando sus varitas al unísono hacia el dragón de fuego en el cielo. Entonces, comenzó un cántico áspero y sincronizado, y una ola de poder mágico escalofriante y sucio empezó a converger sobre la cabeza del dragón de fuego, formando una nube roja oscura y opresiva, con chispas eléctricas parpadeando en su interior, que emanaba un aura ominosa. Lanlow observó esto, y el cuerpo esquelético del dragón lanzó un rugido, las cuentas de cristal en las cuencas de sus ojos brillaron con un último destello, abalanzándose una vez más sobre Norbert, esta vez optando por el combate cuerpo a cuerpo. Un aliento rojo oscuro salió de su boca sin pausa, distrayendo a Norbert y creando una oportunidad para el ataque del equipo de magos. Rugido, Norbert presentía un peligro inmenso. La herida en su costado aún le dolía intensamente, agotando su resistencia. El escudo de mercurio rojo dorado brillaba repetidamente, bloqueando los golpes y el aliento del dragón esquelético, pero su mejor ataque cuerpo a cuerpo y su invencible llama de dragón parecían insuficientes contra un dragón fantasma inmortal y el igualmente inmortal equipo de magos en tierra. Continuó intentando zambullirse, tratando de ahuyentar a esos molestos magos con su aliento de dragón, pero Lanlow siempre lograba interceptarlo a tiempo, incluso usando su cuerpo para bloquear el aliento de Norbert, y a medida que pasaba el tiempo, la nube de color rojo oscuro que se encontraba arriba se hacía más espesa, con un sordo retumbo como un trueno que emanaba de su interior.
Entonces, al instante siguiente, un rayo escarlata surgió de la nube, impactando en las alas de Norbert, lo que provocó que el dragón de fuego gritara de dolor y se retirara. Pero Lanlock persiguió su objetivo sin descanso, negándose a rendirse. En su asalto combinado, Norbert fue lentamente obligado a retroceder, y la trayectoria de la batalla se desplazó gradualmente hacia el lago negro. Chapoteo, enormes olas se desataron cuando Norbert, esquivando un rayo escarlata proveniente de la nube, tuvo que aterrizar en el lago negro. Las gélidas aguas sumergieron instantáneamente la mayor parte de su cuerpo, empeorando el dolor de la herida en su abdomen. El calamar gigante pareció reconocer a este dragón, al que solía ver junto a aquel hombre de fuego. Sintiendo la malicia de los ataques, emergió sigilosamente, y varios tentáculos robustos emergieron como pitones gigantes, golpeando con ferocidad a los magos que mantenían la magia climática en la orilla. Si este golpe da en el blanco, podría aplastar a esos magos que estén cerca como si fueran una tortita. Sin embargo, los ojos de Víctor brillaron con una luz gris, sin siquiera volverse, mientras varios magos vestidos de negro a su lado se giraban, apuntando sus varitas a los tentáculos atacantes y lanzando varios hechizos difindo negros como la tinta, cuyos bordes relucían con una luz escarlata. Un sonido desgarrador y penetrante resonó, los feroces hechizos difindo eran más afilados de lo imaginable, ya que los resistentes tentáculos del calamar fueron cortados con profundas heridas en el momento en que entraron en contacto con la luz del hechizo negro y rojo, escupiendo sangre verde oscura, y luego la carne de la herida se encogió rápidamente como si se hubiera incendiado. Un gemido bajo y doloroso provino del lago, que era el grito del calamar gigante, sus tentáculos heridos se retraían como si hubieran recibido una descarga eléctrica, los muñones cercenados giraban envueltos en humo negro, incapaces de regenerarse de inmediato, y esta antigua criatura mágica, cuyo tiempo de existencia era desconocido, estaba sufriendo, agitando olas imponentes, pero por el momento no se atrevía a acercarse a la peligrosa zona de la orilla. En el aire, Harry, montado en una saeta de fuego para esquivar hechizos errantes y escombros, contempló la escena por completo. Al ver a Norbert forcejeando en el agua, ahora perturbado por el acoso de Lanlock y receloso de las críticas de los magos en la orilla, en una situación peligrosa, vio al calamar gigante tratando de ayudarlo pero sufriendo por tener extremidades amputadas. Una oleada de sangre caliente le subió a la cabeza. Profesor, necesito ayudar. Harry le dijo a Snape, que estaba detrás de él, mientras dirigía la escoba para lanzarse hacia el frente de batalla del lago negro. Busca la manera de bajar tú mismo. Interrogación de cierre, Potter. ¿Estás loco? Snape se aferró con fuerza a la túnica de Harry, con la voz ronca por el aire que le llenaba la garganta. ¿Qué te crees que eres? ¿Un cazador de dragones? Mira ahí abajo. Ese es un ejército ensangrentado. Hay docenas de magos negros. Bajar ahí abajo no significa más que la muerte y unirte a ese dragón de fuego en su tumba. ¿Qué más puedes hacer? Pero no puedo quedarme mirando cómo lo matan. Es el compañero del profesor William. Y el mío también. Harry gritó de inmediato, con los ojos verdes llenos de terquedad, sin la más mínima intención de cambiar de opinión. Y ahora todos están luchando, no falta gente aquí, pero si ese dragón de hueso logra abrirse paso, las consecuencias son inimaginables. Tu patética y estúpida cabeza al estilo Gryffindor te va a costar la vida, y a mí también. Snape temblaba de ira como un pasajero que intenta calmar a conductor que se aferra al volante. Tu tarea ahora es observar y transmitir información, no llevar a cabo una carga suicida. Regresa al castillo inmediatamente, es una orden. Al diablo con tus órdenes, no eres mi jefe. Y ahora no existen tales reglas. Harry apretó los dientes, la saeta de fuego acelerando bajo su control, claramente decidido a marcharse. Además, no morirás, como te dije, baja tú solo. ¿No volabas bastante bien la noche que murió Voldemort? Puedes volar hacia abajo, justo cuando discutían, y Harry se preparaba para dejar caer a Snape con fuerza sobre algún tejado, su visión periférica captó de repente. En la puerta del castillo, una escoba se elevó tambaleándose, y la figura que la montaba resultaba extremadamente familiar.
Era Hermione, con su largo cabello castaño recogido en una coleta alta, pulcra pero apresurada, que se balanceaba al compás de la inestable trayectoria de vuelo de la escoba. La habilidad de Hermione para volar, para ser honestos, el simple hecho de que una escoba le prestara atención podría considerarse una bendición de Merlín, definitivamente no era una excelente, no, una jinete normal, por lo general, en sus pasatiempos, o está investigando en la biblioteca o practicando hechizos, rara vez toca una escoba. Pero en ese momento, la chica no mostró vacilación ni miedo en su rostro, agarró la escoba con fuerza, sus nudillos se pusieron un poco blancos por la presión, esforzándose por controlar la dirección, ignorando el grito casi a viva voz de la profesora McGonagall desde atrás. Señorita Granger. Vuelva. Vuelva inmediatamente. Incluso una cuerda formada por un encantamiento mágico disparado desde la varita del profesor Flitwick, que intentaba envolver la cola de la escoba, fue cortada con precisión por un difindo de revés de la chica sin siquiera mirar atrás. Así, con una postura torpe, salió volando de los límites del castillo, dirigiéndose directamente hacia la zona más peligrosa que se encuentra sobre el lago Negro. En comparación con los dos seres gigantes en el aire, Hermione en la escoba pasaba desapercibida, por lo que su llegada no atrajo mucha atención. Los magos bajo el mando de Lanlock y Víctor tenían su atención centrada en el acorralado Norbert. Pero al momento siguiente, Hermione giró bruscamente en pleno vuelo, apuntando su varita de vida hacia el centro del grupo de magos que se encontraba abajo, pronunciando con claridad y calma el hechizo. Confringo. Al instante siguiente, un rayo concentrado pero grueso como un barril, de color rojo violáceo, atravesó el aire como la lanza de la muerte, impactando contra la multitud con una velocidad que superaba con creces la de los hechizos normales. Auge. Una bola de energía de color rojo púrpura cegadora se expandió abruptamente. Los magos situados en el centro ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser completamente aniquilados por el resplandor del hechizo, junto con una pequeña región de agua del lago que los rodeaba, que se evaporó por un momento. Los magos circundantes también fueron lanzados por la energía frenética, creando una brecha notable en la formación. La presión atmosférica, que se mantenía de forma sostenida, se estremeció momentáneamente, y el color de las nubes rojo oscuro se diluyó notablemente unos cuantos tonos. Este ataque repentino y de fuerza notablemente desproporcionada atrajo la atención de prácticamente todas las formas de vida en el campo de batalla. Las cuencas oculares de Lanlock, que parecían de mármol, se volvieron hacia Hermione. Víctor levantó la vista repentinamente, con un destello de sorpresa en su pálido rostro. Norbert, que jadeaba sobre la superficie del lago, también alzó la vista hacia aquella figura familiar, y sus pupilas verticales de color amarillo apagado se iluminaron visiblemente un poco. Hermione parecía ajena a las miradas hostiles que se dirigían hacia ella, respiró hondo, sin darles oportunidad de reaccionar, y con la mano izquierda, que tenía libre, metió rápidamente en el bolsillo de su uniforme y sacó un objeto. Algo que parecía esponjoso, negro, enrollado como una bola. No dudó ni un instante, lanzando esa bola de pelo negro hacia la superficie del lago, cerca de la zona de batalla de Norbert y Lanlock, que se encontraba abajo. Kabuda. Inicia la forma de supertransformación. La bola de pelo negro trazó una línea en el aire al principio, era solo un pequeño punto. Pero tan pronto como salió de la mano de Hermione, pareció activarse un interruptor, con innumerables runas mágicas intrincadas y ligeramente doradas que brillaban sobre su superficie, fluyendo y girando como si cobraran vida. Durante el descenso la bola de pelo negro comenzó a inflarse salvajemente como si hubiera sido explotada. 1 metro, 3 metros, 10 metros, 30 metros. La velocidad era asombrosa. Para cuando estaba a punto de tocar la superficie del lago, se había expandido hasta convertirse en un objeto gigantesco que dejó a la gente completamente asombrada. Su enorme forma superaba fácilmente el tamaño combinado de Norbert y el dragón de hueso, proyectando una sombra sobre una gran extensión del lago que se extendía ante ellos. Quebrar. Pero en lugar de aterrizar con un fuerte golpe, este coloso se mantuvo firme sobre la superficie del lago. Sí, se mantuvo firme.
Aunque sus patas traseras no estaban completamente sumergidas en el agua, el lago solo le llegaba hasta los tobillos, mientras Kabuda estiraba su forma. Así, finalmente quedó claro. Este era un Niffler enormemente agrandado. El Niffler estaba completamente cubierto de un pelaje corto, liso, negro y brillante como un metal. Su característico hocico corto ahora parecía intimidante, y el par de ojos que normalmente brillaban con destellos ávidos de cosas brillantes ahora ardían con dos astutas llamas doradas. Norbert guardó silencio. De repente, parecía que su título de la mascota de batalla más importante de William corría peligro. El Niffler regordete permanecía de pie sobre la superficie del lago, su suave vientre se balanceaba ligeramente, provocando ondulaciones en el agua. Sus dos ojos dorados y llameantes escudriñaron el campo de batalla, fijándose finalmente en el dragón de huesos, así como en Rookwood y el grupo de magos vestidos de negro que se encontraban detrás de él. Pareció mover la pata dentro del bolsillo. Luego sacó un puñado de objetos y los esparció por el aire. Era un gran puñado de galeones, sicles y diversas gemas, joyas y relojes de bolsillo relucientes. Como estos objetos estaban ampliados, todos podían ver claramente su apariencia y estilo. Malfoy, agazapado tras la pared, no pudo evitar quedarse mirando fijamente cuando vio uno de los relojes de bolsillo. Esa cosa se parecía muchísimo a la que perdió hace 1 año y medio. Sin embargo, comparado con los murmullos de confusión que resonaban en el castillo de Hogwarts, el grupo de magos y dragones que se enfrentaba a Kabuda estaba evidentemente más desconcertado. Víctor frunció el ceño, pero el dragón de huesos que volaba tras ellos batió sus alas y se lanzó hacia adelante. Al parecer, Lanlock no se tomó en serio al Niffler que apareció de repente. Solo una rata excavadora gigante, ¿qué podría ser? Al instante siguiente, cada moneda y gema, cada pieza de joyería esparcida en el aire, se iluminó con tenues runas doradas. Wosh wosh wosh, el chillido penetrante de los hechizos que cortan el aire. Los tesoros flotaban en el aire, como poderosos cañones flotantes. Los brillantes rayos láser dorados llegaron en un instante, casi en un abrir y cerrar de ojos, convirtiendo al indefenso dragón de huesos en una cometa hecha jirones. Luego, estos disparos de cañón cayeron con furia sobre los magos en la orilla. Defender. Víctor gritó una orden. Entonces los magos vestidos de negro alzaron apresuradamente sus varitas mágicas, y varios hechizos de escudo se iluminaron sobre sus cabezas. Sin embargo, el poder de esos láseres dorados era mucho más allá de la imaginación. Bang 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 bang, en el instante en que los láseres chocaron contra los escudos, deslumbrantes chispas doradas estallaron, y su situación no era mucho mejor que la de Lanlock. Bajo la densa lluvia de láseres, los escudos que sostenían los magos se debilitaron gradualmente, y pronto, gemidos ahogados resonaron bajo los escudos completamente perforados. El grupo de magos, que originalmente contaba con más de 100 miembros, comenzó a disminuir rápidamente en número, hasta que la luz se desvaneció de las runas en los galeones, una tras otra, cayendo al suelo, y Kabuda abrió su bolsillo y las atrapó todas sin perder ni una sola. El gran pico corto del Niffler se abrió, quizás eso fue una sonrisa, y luego, comenzó a hurgar de nuevo en su bolsillo. No. La expresión de Víctor era sombría. Aunque sabía que sus hombres no podían morir y que pronto volverían a la batalla, se dio cuenta de que, al ver el enorme vientre del Niffler, si seguían así, el tiempo que tardarían sería astronómico. Necesitaban saber que su mayor escasez era el tiempo, que la espada de Damocles seguía pendiendo sobre sus cabezas en cada momento. Concentren el ataque, mátenlo. Dio una orden tajante, decidiendo abandonar la defensa. Con su varita mágica ya apuntando a Kabuda, lanzó un difindo de un negro intenso. Era plenamente consciente del poder de su hechizo. Tras su mejora, el encantamiento era lo suficientemente poderoso como para atravesar las escamas de un dragón, y su anterior y lamentable desempeño en combate se debía simplemente a que se enfrentaba a ese hombre. Las cosas no le sorprendieron. El Niffler, en efecto, actuaba como si no supiera nada, sin esquivar ni inmutarse en absoluto.
Simplemente levantó la pata que llevaba en el bolsillo y, entonces, el escudo se envolvió alrededor de su brazo. No, esa cosa era incluso más grande que la placa de la puerta del castillo de Hogwarts. Gruesas láminas de hierro recubrían madera maciza, así que parecía una placa de puerta de roble desmantelada de algún lugar, con bordes de hierro remachados con numerosos remaches. Sonido metálico, el difindo de Víctor golpeó con fuerza la placa de la puerta, pero solo dejó una marca y fragmentos de madera que salieron disparados, sin poder penetrarla. Kabuda alzó la placa de la puerta como si fuera un escudo frente a él, y luego volvió a rebuscar en su bolsillo. Pero esta vez, fue el Niffler quien frunció el ceño, sacando un cuchillo de cena de plata, el excavador de orejas de William, un cucharón de cocina de Hogwarts. No pudo encontrar un arma cuerpo a cuerpo satisfactoria, lo que lo dejó algo hosco, pero al momento siguiente, un suave tentáculo levantó un Ford Anglia oxidado y cubierto de algas. Big Big por la barba de Merlín. Ese coche, que se estrelló contra el lago Negro el día de la matriculación de William, se había convertido, tal como había dicho Dumbledore, en la colección privada de peces del Gran Calamar, no, en su colección privada de peces. Ahora, parecía dispuesto a contribuir con ella. Chirrido. Y Kabuda, tras aceptar el regalo, parecía sumamente emocionado. Agarró la hendidura del maletero con una expresión de alegría, levantándolo por encima de su cabeza. Un destello de runas doradas fluyó sobre su espeso pelaje negro, convergiendo finalmente en la placa de la puerta y el coche. Aunque su aspecto no había cambiado, todos podían sentir que esas dos cosas eran ahora mucho más poderosas que antes. Entonces Kabuda, escudo en una mano y espada en la otra, se movió con una velocidad asombrosamente inconcebible. Blandió la espada hacia Lanlock, que acababa de elevarse en el aire, y el dragón de hueso, golpeado una vez más en la cabeza, se enfureció por completo, con la boca abierta en un rugido silencioso. Al instante siguiente, la figura del dragón de hueso se hizo más grande, su silueta, antes transparente, se volvió sólida de nuevo, y sus pupilas huecas se reavivaron con llamas carmesí aún más siniestras. Claramente, estaba genuinamente furioso, dispuesto a aprovechar su esencia. No se podía culpar al mal genio de Lanlock, ya que haber perdido anteriormente contra William era comprensible, y el empate con Norbert se debía a la diferencia de especies. Pero ahora, hasta un maldito Niffler podría cagarse en la cabeza. Lanlock pensó que si tuviera pulmones, probablemente ya habrían estallado de rabia. Así, sobre el lago negro, se desplegó una escena insólita. Un dragón huesudo que emanaba un aura ominosa se enfrentó a un enorme Duckbill, armado con una placa de puerta y un coche, dejando a muchos en el castillo cercano en silencio. No pudieron evitar preguntarse si aún estaban soñando. De lo contrario, ¿cómo podían los acontecimientos de hoy ser cada vez más escandalosos? Y mientras el Niffler luchaba contra el dragón de hueso, Hermione, que había desplegado a Kabuda en el campo de batalla, no se había quedado de brazos cruzados. Aunque sus habilidades de vuelo eran deficientes, no se había precipitado directamente al lago. Intentó descender, volando hacia la superficie del agua. Con la criatura Niffler como centro de atención, el anterior personaje principal fue quedando gradualmente en el olvido. Norbert, ¿todavía te duele? Hermione se cernía sobre su escoba frente al dragón de fuego, lamiéndole las heridas. Con calma, acarició sus duras escamas, mientras éste saltaba del agua, meneando la cola como un perro grande que saluda el regreso de su ama. Su forma se encogió gradualmente en el aire hasta alcanzar el tamaño de un osito de peluche, acomodándose en el hombro de Hermione y frotándose cariñosamente contra su mejilla. Tranquilo, Hermione estabilizó rápidamente su escoba, apartando con la cabeza al emocionado Norbert. Mientras se preparaba para sacar el díctamo de su pequeña bolsa, de repente pareció tener una premonición. Se tambaleó en el aire y cayó al suelo. Al instante siguiente, una espantosa chispa verde pasó zumbando por donde ella acababa de estar, dejando tras de sí una aura ominosa de muerte. Final del capítulo.